Muy buenas tardes tengan todos los presentes de este noveno Congreso Pineda. Para mí es un placer formar parte del grupo de panelistas de anestesiología en esta maravillosa jornada. Quiero agradecer a los egresados del posgrado de anestesiología del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda por extenderme esta maravillosa invitación. Quienes hablan, soy la doctora Astrid Colombo, médico cirujano egresada de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, posgrado en anestesiología realizado en la Universidad Central de Venezuela con sede en el Hospital Dr. Domingo Luciani, y fellow de anestesia cardiovascular realizado en el Centro Cardiovascular Regional Ascardia. Bueno, sin más preámbulos, el tema que les traigo para esta tarde se titula Anestesia en paciente embarazada con patología cardíaca. La idea de este tema es dar a conocer las patologías cardíacas más frecuentes que podemos encontrar en este grupo de pacientes y poderlas abordar de una mejor manera en el momento de la resolución de su embarazo. Durante la tarde de hoy vamos a tratar ciertos tópicos y puntos de importancia, y para iniciar es importante conocer y saber que las patologías cardiovasculares son las principales causas de mortalidad materna en gran parte del mundo en desarrollo. El número de mujeres embarazadas con enfermedad cardiovascular aumenta constantemente, y esto se debe al avance de innovaciones en el tratamiento de cada una de las patologías cardíacas congénitas en la edad pediátrica, así como la frecuencia cada vez mayor de factores de riesgo cardiovasculares en las mujeres con edad fértil. Al momento de enfrentarnos ante una de estas pacientes es importante hacer un chequeo exhaustivo de cada una de ellas para poder así estratificarlas en un grupo y poder saber y determinar el factor de riesgo que ellas tienen en el momento de una intervención quirúrgica. Entre las escalas que podemos utilizar está la CARPEC 1, CARPEC 2 y CARPEC 3, en donde ellas nos permiten utilizar cada uno de los factores de riesgo para poder determinar cuando estas pacientes tengan o no alguna complicación cardiovascular en el momento de una intervención quirúrgica. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud realiza un modelo de estratificación clasificando a estas pacientes en 4 grupos. El primer grupo, aquellas pacientes que tienen un riesgo inherente a la cirugía igual a una paciente de la población en general. Las pacientes del grupo 2 son aquellas que tienen un bajo riesgo de complicación o muerte materna. Las pacientes del grupo 3 son aquellas pacientes que presentan un riesgo más significativo de una complicación durante la intervención, por lo tanto se requieren cuidados obstétricos de expertos cardiovasculares. Y aquellas pacientes del grupo 4 son aquellas que tienen contraindicado el embarazo. CLAR también clasificó a estas pacientes tomando en cuenta la gravedad de la patología cardíaca para así obtener un índice de mortalidad. Esta es la clasificación mayormente utilizada en vista de su sencillez y mejor comprensión. Aquí vamos a ver las pacientes del grupo 1 que tengan mortalidad menor al 1%, pacientes portadores de un defecto del septum interauricular, defecto del septum interventricular, ductus arteriosos permeables, enfermedad pulmonar tricuspidia, tetralogía de Fallot corregida, válvula bioprotésica, estenosis mitral y NIJA 1 y 2. Las pacientes del grupo 2 a su vez se dividen en el grupo 2A y 2B. Son aquellas pacientes con una mortalidad del 5 al 15%. En el grupo A tenemos pacientes con estenosis mitral NIJA 3 y 4, estenosis aórtica, coartación de aorta sin afectación valvular, tetralogía de Fallot no corregida, infarto del miocardio previo, síndrome de Marfan con aorta normal. Y de las del grupo B, estenosis mitral con fibrilación auricular y pacientes portadoras de válvula artificial. Y aquellas del grupo 3 son aquellas con una mortalidad del 25 al 50%, entre ellas vamos a tener pacientes portadores de hipertensión pulmonar primaria, síndrome de Eisenmenger, coartación de aorta con afectación valvular y síndrome de Marfan con afectación de aorta. La escala NIJA también es importante tenerla en cuenta en estas pacientes, recordándola el NIJA 1 son aquellas pacientes que no tienen ninguna limitación durante la actividad física.
NIJA 2 son aquellas pacientes con una ligera limitación a la actividad física, NIJA 3 una marcada limitación a la actividad física y NIJA 4 incapacidad para realizar cualquier actividad física. Ahora bien, sabiendo estas escalas y estas estratificaciones, podemos determinar que aquellas pacientes con NIJA 1 y NIJA 2 toleran bien el embarazo, incluso pueden llegar al parto sin ningún problema. En cambio, aquellas pacientes NIJA 3 y NIJA 4 no toleran el embarazo y tampoco el parto. Por lo tanto, estas pacientes son candidatas de una anestesia general. Ahora, antes de entrar al tema de las técnicas anestésicas, es importante saber y conocer los cambios fisiológicos que tiene el embarazo sobre la lesión cardíaca. Para empezar, hablaremos del gasto cardíaco, el cual comienza a aumentar en la 10ª semana de gestación y continúa aumentando un pico de 30 a 50% por encima del valor inicial a las 32 semanas de gestación. Asimismo, en esta paciente vamos a encontrar un aumento del volumen sanguíneo, un aumento del volumen diastólico final, aumento de la contractilidad y del volumen sistólico. Durante el trabajo de parto vamos a ver que va a existir un aumento de la liberación de catecolaminas endógenas. Esto va a llevar como consecuencia un aumento del inotropismo y cronotropismo positivo, por lo tanto aumenta el gasto cardíaco de un 20 a 50%, llevando a su vez aumento de la presión arterial de un 5 a un 20%. Por lo tanto, el objetivo del manejo anestésico durante el trabajo de parto es brindar una adecuada analgesia a estas pacientes, así como un monitoreo hemodinámico, optimización de las funciones cardiovasculares y respiratorias a través de la manipulación de los factores hemodinámicos y la reanimación a través del manejo de la vía aérea y ventilación mecánica en las pacientes que así lo requieran. Todo esto aunado a adoptar la técnica anestésica para el bienestar materno y fetal. En el preoperatorio es importante poder realizar una anamnesis extendida en estas pacientes y hacer énfasis en la parte cardiovascular y pulmonar. Asimismo, una exploración física y contar con pruebas de laboratorio, el screening preoperatorio, así como también adicionar electrolitos séricos. Estas pacientes también deben portar un electrocardiograma y rayos X de tórax. Hay que premedicar a estas pacientes y saber cuál es la medicación que ellas cumplen durante su patología. Estas pacientes importantes, más que todas las que sean NIJA 3 y NIJA 4, que cuenten con un ecocardiograma transtorácico en su preoperatorio. Y de último, pero no menos importante, un manejo multidisciplinario, ya que estas pacientes deben, desde su inicio del embarazo, hacerse ver y manejo por su cardiólogo ya de base, así como también perinatólogos y obstetras. Existen 5 variables hemodinámicas dentro de las cuales el anestesiólogo debe trazarse objetivos para optimizar así el manejo anestésico en estas pacientes. Entre estas 5 lo voy a mencionar: la precarga, frecuencia cardíaca, contractilidad, resistencia vascular sistémica y resistencia vascular pulmonar. Bajo el control del anestesiólogo se pueden aumentar o disminuir cualquiera de estas variables a través de la técnica anestésica que se está utilizando, así como también de ciertos fármacos que el anestesiólogo puede usar durante la intervención quirúrgica. Con respecto a la monitorización en estas pacientes, deben contar las pacientes NIJA 1 y NIJA 2 con una monitorización básica, la cual debe incluir electrocardiograma, monitoreo de la frecuencia cardíaca y en caso tal de que la paciente presente alguna arritmia durante la intervención quirúrgica. Asimismo, una presión arterial no invasiva, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria para detectar algún signo de dificultad respiratoria persistente, temperatura central o periférica y manejo de líquidos tanto ingresados como eliminados. Y aquellas pacientes que tengan un NIJA 3 y 4 debe incluir la monitorización antes mencionada y adicionar el monitoreo invasivo, el cual debe incluir una presión arterial invasiva, presión venosa central, presión arterial pulmonar y presión arterial en cuña, así como también una gasometría arterial.
Con respecto a las técnicas anestésicas, este artículo que traigo a continuación, titulado Manejo anestésico obstétrico en pacientes con enfermedad cardíaca, mencionan a la analgesia durante el trabajo de parto como una opción que nos puede brindar mayor estabilidad cardiopulmonar y hemodinámica en estas pacientes. Bajo la primicia, parto vaginal cardíaco implica poco o ningún empuje materno. Esto se debe iniciar inmediatamente al inicio de la incomodidad o en la primera sensación de contracciones por parto inducido. Durante esta técnica anestésica se aconseja que pueda ser neuraxial, tanto peridural o raquidia o combinada. Cuando mencionan a la raquidia, ellos aconsejan que sea solamente con uso de opioides. Y en caso de la peridural, uso de un catéter peridural, el cual nos va a ayudar a evitar la necesidad de una inducción rápida de anestesia general. En el momento de realizar esta técnica es importante en esta paciente hacerlo con la utilización de solución salina para la prueba de la pérdida de la resistencia. En el siguiente estudio titulado Efecto de la anestesia peridural en el trabajo de parto en pacientes embarazadas con patologías cardíacas, el objetivo fue estudiar los efectos y seguridad durante el trabajo de parto de la analgesia peridural. Ellos estudiaron 277 pacientes, los cuales los dividieron en dos grupos de estudio. Un grupo que recibió la analgesia peridural durante el trabajo de parto y el otro grupo que no recibió la analgesia peridural. Dentro de los resultados, ellos evidenciaron que las pacientes del grupo que recibieron la analgesia peridural tuvieron menos eventos cardiovasculares, como por ejemplo las arritmias, y aumento de la presión arterial durante el trabajo de parto en comparación al grupo que no recibió la analgesia peridural. Por lo tanto, ellos concluyen que esta técnica es segura en este tipo de pacientes. Con respecto a la anestesia para la cesárea segmentaria, se ha aconsejado el uso de la anestesia neuraxial en aquellas pacientes que puedan tolerarla. Puede ser una anestesia peridural, raquidia o igualmente combinada. Hay que tener en cuenta la diferencia entre estas dos técnicas, sabiendo que la anestesia raquidia presenta un bloqueo simpático rápido, tiene una mejor densidad y simetría de la mezcla. La monitorización de la presión arterial invasiva debe ser obligatoria en aquellas pacientes en que se va a usar una anestesia raquidia para así poder vigilar cualquier cambio brusco en la parte esfera hemodinámica de las pacientes. Y se aconseja una infusión profiláctica de fenilefrino durante la técnica anestésica. Y con respecto a la peridural, el bloqueo simpático es gradual, tiene baja densidad y simetría del bloqueo y por lo tanto un menor bloqueo motor. Otros autores también aconsejan el uso de una técnica combinada secuencial, en donde se mezcla la febricidad y simetría de la raquidia con el inicio gradual de la peridural. Esta se realiza a través de la inyección intratecal de bupivacaína hiperbárica de 2.5 a 5 miligramos con fentanil 15 a 25 microgramos, con posterior infiltración a nivel peridural de bupivacaína al 0,5% o lidocaína al 2%, 2 a 3 cc, 15 a 30 minutos después de la inyección intratecal. Con respecto a la anestesia general, esta está indicada para pacientes que no toleran el decúbito, pacientes portadores de un edema pulmonar que requieran ventilación mecánica, pacientes que ameritan una vasodilatación pulmonar con óxido nítrico, con inestabilidad hemodinámica y riesgo de un desastre hemodinámico. Se ha descrito el uso de fentanil, remifentanil y lidocaína antes de la inducción, a pesar de conocer los riesgos que estos tienen en cuanto a la sedación del recién nacido y broncoaspiración materna. El remifentanil a una dosis de infusión previa a la inducción de 0,2 a 0,5 microgramos por kilo minuto durante 5 a 10 minutos. Hay que sopesar tanto la priorización o el beneficio que pueda obtener el uso de estos fármacos sobre la sedación y la broncoaspiración materna. Asimismo, antes de la inducción es importante la administración de antiácidos y betabloqueadores de los receptores histamínicos 1 hora antes de la intervención, preoxigenar al paciente con oxígeno al 100% durante 3 minutos con mascarilla, evitar la insuflación gástrica a través de la ventilación espontánea de estas pacientes y evitar la broncoaspiración con el uso de la maniobra de Selby.
Con respecto a la anestesia general, en el momento de la inducción es importante coordinar con el obstetra para que el tiempo de la inducción y extracción fetal sea menor a 10 minutos. El fármaco de elección para estas pacientes en la inducción es el etomidato a una dosis de 0,1 a 0,3 miligramos por kilo, pero sin embargo también se ha descrito el uso del tiopental sódico en dosis de 2 a 4 miligramos por kilo, el cual se usa administrar de forma lenta en pacientes que no presentan algún compromiso o alteración hemodinámica importante. También se ha descrito el uso de remifentanil en un bolo en el momento de la inducción de 2 a 4 miligramos por kilo, esto con el fin de evitar la respuesta vasopresora a la laringoscopia y así también disminuir la liberación de catecolaminas durante la incisión quirúrgica. Asimismo, el uso de relajantes neuromusculares es importante durante la inducción para estas pacientes. En el siguiente artículo titulado Anestesia en pacientes embarazadas con enfermedad cardíaca de la revista Saudi del 2017, ellos nos mencionan ciertas ventajas y desventajas de las técnicas anestesia general. Dentro de las ventajas menciona que brinda una protección de la vía aérea, disminuye el trabajo respiratorio que puedan presentar estas pacientes, así como también disminuye el consumo de oxígeno y incrementa la concentración de oxígeno arterial. Dentro de las desventajas menciona la disminución del retorno venoso, disfunción ventricular, compresión de la vena pulmonar e hipercapnia. Durante el postoperatorio de estas pacientes es importante conocer que el periodo posparto es uno de los tiempos con mayor riesgo de complicaciones cardíacas maternas. Por lo tanto, esto se debe a que en el momento de que se hace la terminación del embarazo existe una disminución de la presión intraabdominal, por tanto aumenta la precarga. Esto va a traer como consecuencia movilización de fluidos y una disminución del gasto cardíaco con disminución de la resistencia vascular sistémica. Por lo tanto, esto puede expresarse en una falla cardíaca en estas pacientes. Por lo tanto, es imperativo que estas pacientes puedan contar en el puerperio inmediato con un cuidado intensivo. La resolución de la patología cardíaca en estas pacientes, dependiendo de la gravedad de ella, se debe hacer en el puerperio inmediato. Por lo tanto, se debe alertar al equipo de anestesia cardíaca para darle tiempo a este equipo de coordinar los recursos como la oxigenación por membrana extracorpórea, como el ECMO o el bypass cardiopulmonar. Bueno, ya el último tópico que voy a mencionar para esta tarde es acerca del tratamiento anticoagulante, sabiendo que el embarazo es un estado procoagulante. Por lo tanto, el tratamiento anticoagulante nos va a brindar una trombólisis a largo plazo en aquellas pacientes que tengan antecedentes de una trombosis venosa profunda, tromboembolismo, válvulas mecánicas, fracción de eyecciones baja o una circulación defunta. Dentro del tratamiento anticoagulante se ha mencionado la heparina sódica como una terapia segura durante el embarazo, en vista de que ella no atraviesa la placenta durante el embarazo. Para poder monitorizar su dosis se usa el tiempo de tromboplastina parcial activado, el cual se debe mantener de 1.5 a 2 del nivel control. Asimismo, la heparina de bajo peso molecular también se ha mostrado como una alternativa segura durante el embarazo, y es en vista que su peso de 4.000 a 5.000 daltons aún impide que ella pueda atravesar la placenta, y por lo tanto también nos ayuda con respecto a su administración, ya que puede usarse una vez al día en vista de su biodisponibilidad. Con respecto a la warfarina, ella está contraindicado en el embarazo, ya que se ha asociado durante el embarazo con un bajo peso al nacer en los recién nacidos, incluso prematuridad. Sin embargo, existen ciertas excepciones, por ejemplo, aquellas pacientes portadoras de válvulas mecánicas, en donde está indicada a partir de las 13 semanas de gestación con combinación de dosis baja de aspirina a 60 a 80 miligramos por día. Y bueno, ya para concluir, es importante conocer
y saber y tener en cuenta que estas pacientes deben tener un manejo multidisciplinario para poder evitar las complicaciones tanto durante el embarazo, el momento periparto y durante el posparto. El rol del anestesiólogo radica en el hecho de que los medicamentos utilizados para prevenir o aliviar el dolor durante el trabajo de parto ejercen una influencia importante para bien o para mal sobre la madre y sobre el hijo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta todas estas tips que les di el día de hoy para que en el momento que nos toque enfrentarnos ante una de estas pacientes poder realizar una técnica anestésica adecuada para ellas. Bueno, por su atención, muchas gracias. Estamos abiertos a cualquier sugerencia o cualquier pregunta o duda, puede hacerla por este medio. Muchas gracias por su atención.